Mis padres me desheredaron hace 3 años por no aprobar la familia pobre de mi esposa, pero cuando nace mi hijo llegan con regalos y los echo tan rápidamente que los dejan por el camino. Mi esposa, de 29 años, está de 5 meses de embarazo con nuestro primer hijo, y de repente mis padres aparecieron en nuestra puerta después de 3 años de completo silencio. Y actuaban como si nada hubiera pasado. Trajeron regalos para el bebé y esperaban volver a entrar en nuestras vidas como si nada. Como me negué, era esperable que estas personas con derecho causaran problemas. Necesito empezar desde el principio para explicar por qué existe esta situación. Bueno, tal vez no. Con decir que mis padres son unos clasistas, personas con derecho, narcisistas y quizás algún problema mental no diagnosticado, se explica todo. Pero si quieren los detalles, aquí van. Crecí como hijo único en una familia con dinero y estatus. Mi padre trabajaba mucho y era exitoso, mientras mi madre pasaba su tiempo organizando galas benéficas y sentándose en juntas de museos. Nuestra casa tenía personal que preparaba las comidas y mantenía los jardines. Asistía a escuelas privadas donde la mayoría de mis compañeros tenían antecedentes similares. Mi infancia fue cómoda pero estricta. Mis padres esperaban ciertos comportamientos y yo los cumplía sin cuestionar. Cuando cumplí 26, conocí a mi esposa en la boda de un amigo. Venía de un entorno completamente diferente, y eso me encantó. No es que odie a las personas como mis padres, pero estaba cansado de muchas de las personas que suelen estar en estos ambientes. Muchos son superficiales, aunque no todos, y carecen de algún contacto con la vida real. Mi suegro había trabajado en varios empleos a lo largo de su vida, incluyendo la limpieza de oficinas en edificios corporativos. Su madre también limpiaba casas para vivir o hacía pequeños trabajos desde su casa, como arreglar ropa. Vivían en un barrio modesto a unos 40 minutos de donde crecí. A pesar de tener menos dinero que mi familia, eran dueños de su casa y criaron a 3 hijas que fueron a universidades estatales con becas y préstamos. Mi esposa y yo empezamos a salir, y en pocos meses supe que era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Trabajaba mucho, y aún así encontraba tiempo para visitar a sus padres todos los domingos para cenar. Ayudaba a su hermana menor a estudiar para los exámenes de la escuela, y llevaba a su hermana a donde sea cuando sus padres no tenían el coche disponible. Cuando me uní a esas cenas de los domingos, sus padres fueron las personas más agradables que conocí. Después de 6 meses de salir, presenté a mi novia, en ese momento, a mis padres en una cena formal en su casa. La noche estuvo bien, con mis padres hablando con ella, hasta que ella mencionó a su familia. Mi esposa explicó que su padre se había jubilado recientemente después de trabajar como supervisor de mantenimiento de edificios. La temperatura de la sala cayó de inmediato. Cuando mi esposa se excusó para ir al baño, mi madre se inclinó sobre la mesa y preguntó qué tan en serio iba esta relación. Dijo que estaba bien si me estaba divirtiendo, pero que no podía estar hablando en serio. No quise hacer sentir mal a mi esposa luego de la cena, por eso simplemente nos retiramos y le expliqué todo en el viaje en coche de regreso. Pero en las semanas siguientes, mis padres llamaron repetidamente. Me invitaban a almorzar sin mi esposa. Sugerían que asistiera a eventos donde pudieran presentarme a hijas de sus amigos. Nunca asistí a nada de eso. Luego de un tiempo, decidí proponerle matrimonio a mi esposa. Compré un anillo y planeé una propuesta sencilla. No se lo dije a mis padres de antemano porque sabía lo que dirían. Mi esposa aceptó y lo celebramos con su familia esa misma noche. Fue una de las mejores noches de mi vida. Nunca les conté a mis padres sobre mi propuesta porque sabía lo que dirían. Además, solo pasaron 2 días hasta que se enteraran por sus propios medios. No puedes culparme, sabía que solo iba a escuchar sus quejas sobre esta boda. Y así fue. Llamaron para preguntarme si había perdido la cabeza, que estaba tirando mi futuro por una mujer que nunca encajaría en nuestro mundo, y que mi esposa me estaba usando por dinero y estatus. Claro que se quejaron conmigo por no haberles contado, pero les dije que esta era la reacción que quería evitar. Como dijeron que si me casaba con ella ya no sería su hijo, hice exactamente eso, no ser su hijo. Eso fue hace 3 años y ellos nunca asistieron a nuestra boda. Mis padres y yo no tuvimos contacto durante 3 años de ningún tipo. Entonces mi esposa entró en el segundo trimestre y anunciamos el embarazo en redes sociales. No pensé que mis padres lo verían, ya que rara vez usan esas plataformas. Pero alguien de su círculo social debió mostrárselo, porque 2 días después sonó mi teléfono con el número de mi madre. Mi madre estaba detrás del teléfono y me felicitó por la noticia del bebé. Hasta preguntó cómo se sentía mi esposa. Ella y mi padre querían visitarnos. Le pregunté por qué llamaba después de 3 años de silencio. La excusa fue lo peor que escuché en mi vida, y eso que en mi trabajo escucho muchas cosas bastante malas. Que estaban heridos y que necesitaban tiempo para sanar. Ellos estaban heridos, por despreciar a mi esposa porque no viene de un entorno acomodado. No es absurdo, es tan con derecho que deberían inventar una palabra solo para ellos. Mi esposa preguntó quién había llamado y le expliqué la situación. Ella nunca me dijo que debía cortarlos, pero le pregunté qué quería hacer con ellos y me dio a mí la responsabilidad de elegir.
Entonces, elegí no verlos. Pero el destino, o estas personas con derecho, no querían eso para mí, por eso el sábado siguiente por la mañana, alguien golpeó a nuestra puerta. La abrí y alguien había abandonado a los cachorros más feos que puedas imaginar, eran mis padres sosteniendo bolsas de compras llenas de cosas de bebé. Mi madre preguntó si no iba a dejarlos pasar para conocer al bebé. Les dije que no podían pasar. Mi madre preguntó cómo era posible que no permitiera a mis propios padres pasar. Respondiendo, cuando los vea les digo, pero recuerdo que dijeron que no era más su hijo, así que, por lógica simple, tampoco ustedes son mis padres. Dijeron que no eran tan crueles como para no permitirle a mi hijo ser parte de la familia. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba relacionado. Sí, por sangre, pero no en lo sentimental, que es lo que más me importa. La conversación subió de tono, así que cerré la puerta. Mi esposa lo había oído todo desde la sala, y sabía perfectamente quiénes eran. Pero aún así preguntó quiénes eran y le dije que eran testigos de Jehová que querían venderme un tiempo compartido. Ambos nos reímos y seguimos con nuestro día. A la mañana siguiente, mi esposa dijo que se sentía atrapada entre mis padres y yo. No quería ser la razón por la que yo no tuviera relación con ellos. Pero le aclaré que ella no era la razón, eran ellos la razón. No podía vivir conmigo mismo si aceptaba a mis padres que despreciaron a mi esposa y los perdonara tan fácilmente. Desde ese fin de semana, mi teléfono ha tenido docenas de llamadas y mensajes de ambos. Nunca me molesté en bloquearlos, porque ellos también me habían cortado a mí de sus vidas. Entre todos los mensajes, los peores son el de mi madre diciendo que sacrificó 9 meses de su vida y parte de su carrera por mí. Que es básicamente ella perdiéndose algún evento de gala o no bebiendo durante el embarazo, ya que luego de tenerme fui criado por niñeras. Y mi padre hablando de cómo pueden comprar su camino hasta a mí con dinero. Pero no me importa el dinero. Si así fuera, entonces hubiera dejado a mi esposa antes de casarme. No van a comprar mi perdón. Aunque tampoco creo que se estén disculpando. Actualización 1. 2 semanas después de mi publicación original, mi teléfono sonó durante mi descanso para comer en el trabajo. Era mi padre. Era mi descanso, no tenía planeado usarlo para tratar con estas personas. Dejé que fuera al buzón de voz. No dijo hola, solo lanzó un discurso sobre que necesitaba parar esta tontería. Que podría haber una emergencia médica o una situación seria, y que yo estaba comportándome como un adolescente. Poco después de escucharlo, volvió a llamar. Esta vez respondí, para preguntarle cuál era la emergencia. Dijo que no había ninguna en ese momento, pero que podría haberla en el futuro. Entonces le sugerí que llamara a una ambulancia si eso pasaba y terminé la llamada. El fin de semana siguiente volvieron a aparecer en nuestra casa. Miré por la ventana y vi el coche de mis padres otra vez en la entrada. Esta vez no contesté, no tenía ganas de lidiar con ellos en ese momento. Tocaron el timbre 4 veces más. Me quedé en el sofá en la posición más relajada mirando mi teléfono. Luego escuché la voz de mi madre a través de la puerta, diciendo que sabía que estábamos en la casa porque me vieron llegar minutos antes. Maldita barra de chocolate que necesitaba salir a comprar. Mi esposa es la embarazada, pero yo soy el de los antojos. Mi mamá solo quería hablar como personas civilizadas, pero estas personas no tienen nada de civilizadas. Después de 15 minutos, se fueron, pero mi esposa estaba arriba y escuchó todo. Bajó y dijo que necesitábamos hablar. Primero preguntó dónde estaba la barra de chocolate que salí a comprar momentos antes. Algo tenía que hacer, no solo podía sentarme allí a scrollear en mi teléfono. Segundo, tenía que salir a comprar una porque ahora ella estaba antojada de una. Tuve que llamar a un vecino y preguntar si había personas con derecho esperando fuera. No veía a ninguno, pero momentos antes había visto a una pareja mayor que daba con esa descripción. Ni siquiera tuve que decirles quiénes eran realmente, son fácilmente reconocibles. La semana siguiente, mi madre llamó directamente a mi esposa. No sé dónde obtuvo su número, pero deben haber usado sus contactos. Mi madre había preguntado cómo se sentía y qué había dicho el médico en citas recientes. Luego pidió si mi esposa podía convencerme de permitirles visitarnos. Mi esposa dijo que lo intentaría, pero que no podía prometer nada. Bien que no prometió, porque ni siquiera lo intentó. Mi madre le agradeció y dijo que siempre le había gustado mi esposa a pesar de lo que yo pudiera pensar. Cuando preguntó a qué se refería mi madre, ella dijo que podrían hablarlo cuando se vieran en persona. Mi esposa sabe que mi madre intentaba manipularla siendo dulce y atenta, pero no vemos por qué nosotros no podemos manipularlos para divertirnos un poco. Hace 2 días, mis padres aparecieron de nuevo. Esta vez, mi esposa abrió la puerta. Pero hubo un pequeño detalle. Antes de que vinieran, habíamos pensado en cosas que hacer con ellos si es que se presentaban de nuevo. Yo tenía un traje de Halloween y habíamos apagado todas las luces de la casa. Mi esposa abrió la puerta y ellos entraron a una habitación oscura. Que es donde entro yo en esta parte de la historia, saltando vestido de esta criatura infernal llamada cartero, que fue mi disfraz. Era terrorífico porque todo el mundo le tiene miedo a los carteros, por eso los perros le ladran.
Y también porque tenía un cuchillo en el cuello. Qué bueno que mis padres tengan dinero, porque deben haber tenido que comprar un par de pantalones nuevos luego del susto que se llevaron. Salieron tan rápido de la casa que me sorprendería si no tuvieron una emergencia. Luego de eso, se subieron a su coche y simplemente se fueron, estaban muy traumatizados. Lo sé, es infantil asustar a tus padres. Pero si no lo hago ahora, ¿cuándo entonces? Cuando hayan muerto y ya no pueda asustarlos hasta la muerte. Algunas personas se arrepienten de no haberles dicho los quiero cuando estaban vivos, yo me hubiera arrepentido de no haberlos corrido de mi casa de un susto. Lo único de lo que me arrepiento es no haber pensado mejor mi susto. Tal vez podría haberlos asustado como persona pobre, pero eso los hubiera enviado al hospital y no solo a cambiarse los pantalones. De hecho, se fueron tan rápido que dejaron regalos. Y no me refiero ahora a lo que dejaron en sus pantalones, sino a los regalos que habían traído. Lanzaron todo al suelo y corrieron a su coche. Edición 1, un traje de Chewbacca no serviría, mis padres pensarían que compramos un perro exótico. No saben quién es ese personaje. Edición 2, ahora que leí esa historia, entiendo a qué se referían con Chewbacca. Tal vez funcionaría en un evento nocturno con todos sus amigos. Actualización 2. Mi esposa tiene ahora 8 meses de embarazo y está bien físicamente. Nada de esto le ha causado estrés y se está divirtiendo con mis padres. La broma que les hicimos en mi anterior publicación le hizo reír tanto que pensé que rompería aguas, pero está bien. Hace unas 3 semanas, la hermana menor de mi esposa se comprometió. La familia estaba emocionada y planificó una cena de celebración en casa de los padres de mi esposa. Asistimos y pasamos la velada comiendo de más y mirando el anillo de mi cuñada. Durante el viaje a casa, mi esposa dijo que estaba agradecida por su familia. Aunque apreciaba a la mía, ya que obtuvimos muchas horas de entretenimiento. Y cuando digo horas, fueron literalmente horas que pasamos riéndonos mientras lo recordábamos. Cuando contamos la historia en el compromiso, la gente también se rió de mis padres. El prometido de mi cuñada se rió tanto que se volcó una copa en su pantalón, lo que nos llevó a reírnos más pensando en mis padres. La semana siguiente recibí un correo de mi padre. No usó el correo familiar habitual. Lo envió desde su cuenta del trabajo. Antes de que lo pregunten, porque se me olvidó decirlo, no hubo mención acerca de nuestra pequeña broma. Creo que es demasiado vergonzoso hasta para recordarlo. Lo que sí mencionó mi padre en el correo es si nos habían gustado los regalos que dejaron en nuestra casa. Sin mención a la forma en que fueron entregados. Es decir, todos esparcidos por el suelo mientras huían de la casa del terror. También, y ya que no los habíamos devuelto, preguntaban si ahora estábamos abiertos a una reconciliación. No los devolvimos porque los donamos. Eran todas cosas que ya teníamos, solo que más costosas y atadas a que les permitieran estar en la vida de nuestro nieto. Nadie quiere hacer un trato con el diablo. Mi respuesta fue la página del lugar en donde donamos las cosas. No tengo un recibo de donación o algo así, así que espero que haya entendido lo que quería decirle con eso. Quiero creer que sí, porque hace mucho que no sabemos de ellos. Siempre han querido resolver todos sus problemas con dinero, como cuando trajeron regalos para ocultar el pasado. No veo por qué no pueden comprarse un nieto, debe existir un mercado negro para esas cosas. De hecho, me recuerda a Homero intentando adoptar un niño y preguntando si no lo tienen en rubio. Para mis padres sería como comprar un nuevo coche y pagar los adicionales. No sé por qué mis padres quieren a mi hijo, sí, como dice mi esposa, tiene sangre impura según los estándares de ellos. Actualización 3. Nuestro hijo nació hace 6 semanas. El parto fue largo, pero mi esposa lo manejó mejor que yo. La máquina expendedora del lugar no tenía barras de chocolate y luego se tragó mi billete cuando quise comer otra cosa. Sus padres vinieron al hospital al día siguiente de su nacimiento y pasaron horas cargándolo, tomando fotos y haciendo cosas de clase baja, ya sabrán por qué lo digo después. Mis padres no supieron del nacimiento hasta que mi esposa publicó una foto en redes sociales 3 días después. Mi madre llamó a la hora de que esa publicación subiera. Dejé que fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje diciendo felicidades y preguntando cuándo podían visitar. Lo borré sin responder. 3 horas después llega otra llamada, esta vez con mi padre detrás diciéndole algo como díselo tú. Luego de discutir, finalmente mi madre dice, no puedo creer que estés dejando que personas como los padres de tu esposa pasen tiempo con él, no sabes las cosas que pueden enseñarle. 2 días después llegó un paquete a nuestra casa. Dentro había un monitor de bebé caro y una tarjeta de mis padres. La tarjeta decía que lamentaban todo y querían borrarlo del último tiempo. Mi esposa puso la caja en el garaje, por eso nos olvidamos de donarla también. ¿Será muy malo si donamos la tarjeta también? Alguien podría borrar lo que dice y reutilizarla. El primer mes con nuestro hijo fue agotador, pero lo disfrutas porque quieres ser padre. Se despertaba cada 2 horas para comer. Mi esposa se levantaba para darle de comer, porque los bebés tienen la fortuna de comer eso en público y todo el mundo piensa que es adorable. Pero si un adulto lo hace, seguro que es acusado de exhibicionismo.
Mientras tanto, yo también me despertaba para hacerles compañía. Ahora estamos comenzando a darle de la que se extrae, para que pueda descansar un poco. 3 semanas después del nacimiento de nuestro hijo, mi madre apareció en nuestra puerta. Yo estaba solo en casa porque mi esposa había ido con sus padres. Mi madre tocó el timbre y luego golpeó aún más. Miré por la ventana y la vi parada allí con otra bolsa de regalo. Fui rápido a buscar mi disfraz de cartero asesinado y me lo puse. Pero esta vez no la asusté, solo abrí la puerta y no dije nada. Ella se veía un poco incómoda porque fue traumático para ellos. Dijo lo que vino a decir, pero miraba para otro lado. Quería ver a mi hijo y no se iría de allí a menos que lo pudiera ver durante 15 minutos. Le respondí, pues, qué lástima, porque mi esposa me dejó, se llevó a mi hijo con sus padres y yo también quisiera verlo durante al menos 15 minutos. Podía verla sonreír, hasta que le dije que ella estaba planeando obtener la custodia completa porque no cree que mi hijo esté seguro con mis padres cerca, que no los quiere en la vida de su hijo y yo también estoy pagando por culpa de ella. Comenzó a disculparse y a ofrecerme a sus abogados costosos. Pero lo rechacé porque ya habían hecho suficiente. Por suerte, se fue 20 minutos antes de que mi esposa regresara. Nos reímos un buen rato con esto. No quiero sonar sexista, pero con mi padre presente no hubiera funcionado. Estaba allí vestido de cartero sangriento y diciendo todas estas cosas. Mi padre no se casó con mi madre porque estaba por descubrir la cura contra el cáncer. De eso no quedan dudas. Al día siguiente recibimos un correo electrónico de mi padre, preguntando por qué le hice esto a mi madre. Debe haber sido una conversación muy peculiar entre mis padres. Mi madre explicando lo que sucedía y mi padre con cara de no puedo creer que mi esposa cayera en esto. Nos respondimos, pero mi padre envió una carta de su abogado. La carta decía que estaban explorando sus derechos como abuelos y podrían buscar visitas legales. Mi esposa entró en pánico cuando recibimos esa carta, porque mis padres tienen dinero para gastar en estas cosas. Pero una llamada a un abogado y una barra de chocolate después, y estaba todo resuelto. A menos que mis padres pudieran demostrar que nuestro hijo estaba siendo abusado, era más fácil que yo dejara los chocolates. La carta tenía claramente la intención de hacernos asustar, como sucedió con mi esposa, y que decidamos aceptar con tal de no involucrar abogados. Deberían dejar eso de asustar a los profesionales. La semana pasada, mi madre envió un mensaje largo a mi esposa. Dijo que mi padre había enviado la carta del abogado sin su conocimiento. Estaba furiosa con él por amenazar con acciones legales. Quería reunirse con mi esposa a tomar un café y hablar de todas las cosas malas que mi padre había hecho. Mi esposa le respondió con un emoji de buzón de carta y un buen intento. No encontramos un emoji de un cartero. Pero luego de que mi madre pusiera caras tristes, mi esposa le envió algunos emojis de cuchillos. Todo han sido risas y emociones desde que, básicamente, mis padres, bueno, han sido mis padres. Actualización 4. Para quienes preguntan y repreguntan si mis padres han demandado por los derechos de abuelos, la respuesta es, nuevamente, no. Ya lo expliqué detalladamente, no tienen un caso. No es solo cuestión de contratar abogados costosos, también tienen que demostrar algo que solo podrían conseguir de forma legal, solo incriminándonos de algo que no sea cierto. Mis padres tienen muchos problemas, pero no harían algo así. Eso sí, tienen más posibilidades demandando por daño emocional y daño a los pantalones por mi broma. Pero todavía no se les ha ocurrido la idea y espero que nunca lo hagan. El horror ocurrió hace unos meses, cuando mis padres contactaron a mis suegros para que fueran intermediarios. Un movimiento demasiado fuerte, incluso para mis padres, quienes, en otras circunstancias, no hablarían con personas que no están a su nivel. Pero las negociaciones fueron malas, porque mis suegros dijeron que lo que decidiéramos mi esposa y yo iba a ser respetado por ellos. Debe haber sido horroroso para mis padres hacer todo eso para nada. Cuando comenté lo de mi broma, las personas en los comentarios querían saber más. No quería sentarme a escribir historias de mi infancia, pero mi madre siempre ha sido un dolor de cabeza para mi padre en términos financieros. Ahora me gustaría contar algunas de estas historias porque ella ha hecho algo nuevo, y creo que mi padre planea pedirle el divorcio. Cuando tenía cerca de 12 años, mi madre fue estafada y mi padre perdió mucho dinero por su culpa. Ella estaba en una de sus tantas organizaciones benéficas y decidió entregar $25.000. No recuerdo los detalles porque era muy chico y solo recuerdo a mis padres discutir por las noches. Pero sí recuerdo que mi padre gastó mucho dinero contratando detectives privados para hallar una pista, ya que la denuncia ante la policía no sirvió para nada. Luego tuvo muchos descuidos con el dinero, porque llegaba alguien que decía ser quien cortaba el pasto y le pedía dinero adelantado por el trabajo de la próxima semana. Pero no era el tipo habitual, sino alguien que sabía esto de mi madre y aprovechaba la oportunidad para robarle $100 o $200. Uno incluso se llevó algo valioso de la casa mientras ella buscaba en su cartera el dinero para darle. Luego mi padre tuvo que decirle que él se encargaría de hacer los pagos y le dijo que nadie debía pedirle dinero a ella. Así que dejó de funcionarles a las personas que usaban esto para comprar alcohol o drogas. Ahora,
Lo siguiente que sucedió es que ella estaba en la junta de un museo, y por su culpa, compraron una pieza robada. Debería haber pasado por un proceso legal que asegurara que la persona que vendía era el propietario legítimo, pero, por contratar a alguien dudoso y acelerar el proceso, ella se vio metida en esto. Fue apartada de su cargo, pero también ahora enfrenta una demanda del museo, que también tiene problemas legales, y es probable que ella también, y del propietario legítimo, a quien le habían robado meses atrás. Por eso mi padre ha estado hablando con abogados acerca de un divorcio, pero creo que mi madre no lo sabe. Tampoco, en teoría, debería saberlo yo, pero aquí estoy, contando el chisme, sin decir quién me ha dado esa información. Con respecto a estar en la vida de nuestro hijo, eso se ha tranquilizado bastante. Creo que hace como 3 meses que mis padres no me han mencionado esto. Ahora será aún más tranquilo, si realmente todo es tan grave como parece. Actualización 5. Mis padres se están divorciando, pero, si leyeron mi publicación anterior, no es por mi culpa ni por mi esposa. Mi madre contrató a un buen abogado, quizá por recomendación de mi padre, porque ha llegado a un acuerdo extrajudicial con el museo y el propietario. También le han levantado los cargos porque atraparon al que se los vendió. Está pagando solo por no haber tomado las precauciones necesarias para asegurar que la pieza no fuera robada. Es negligencia, pero no hubo mala intención de su parte. Aún así, mis padres se están divorciando, y mi padre está viviendo en una de sus casas. La división de bienes será una carnicería, pero mi padre está agotado porque siempre tiene que explicarles a sus socios y amigos lo que sucede con mi madre. La buena noticia es que no nos han molestado desde principios del año pasado. No creo que a mi padre le importe mucho mi hijo, nunca fue demasiado paternal. Y mi madre, será un milagro si no pierde todo el dinero una vez que dividan las cosas en el divorcio. No esperen que escriba más sobre esta historia, porque esto tenía que ver con mi esposa y mi hijo y ya se ha transformado en un programa de divorcios de personas ricas. No me interesa dar más detalles, porque, aunque mis padres no me importan, no sería difícil obtener información sobre mí o mi verdadera familia si lo reconocen. De hecho, alguien ha estado sospechosamente cerca con un comentario en los mensajes privados. Siento que lo mejor es dejarlo aquí.